Vamos a hablar de tuberculosis, que ya lo hemos visto con anterioridad, y vamos a ver citomegalovirus también. Entonces vamos a empezar hablando de la gastritis granulomatosa tuberculosa. ¿Cuál vendría a ser la etiología de esta patología? Es el Mycobacterium tuberculosis. Mencionarles que la tuberculosis tiene dos estados. Tiene una infección primaria y una infección secundaria. La primaria es la que ustedes ya conocen, ¿no? Donde ingresa por vía respiratoria el Mycobacterium tuberculosis. Esta llega hasta los pulmones y bueno, hay una reacción acá importante de una célula que ustedes recuerdan, son los macrófagos o también los histocitos, que ellos son como la primera línea que reacciona frente a este Mycobacterium. Entonces, para recalcarles, y es algo que ustedes deben saber, que si no hubiera macrófagos, si no hubiera histocitos, no se formaría esta reacción granulomatosa. Entonces, por ahí les pueden preguntar cuál es la célula más importante o cuál es el componente más importante de una granulomatosis, una enfermedad granulomatosa por tuberculosis. La respuesta es los macrófagos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Los macrófagos fagocitan el Mycobacterium. El Mycobacterium lo que hace es inhibir la función con las lisosomas y se forma la tuberculosis primaria, ¿no? Hay una tuberculosis primaria a nivel del pulmón. Entonces forma los granulomas que ya conversamos, ya vimos histológicamente. Tiene una necrosis central, hay histocitos, hay una corona de linfocitos histológicamente, ¿no? Cuando se forma este granuloma, se forma después de las 3 semanas. Entonces, acá hay dos opciones. La opción es la primera, que esta enfermedad revierta y se quede como una enfermedad primaria pulmonar. Entonces, si hay una buena actividad, digamos, inmunológica del paciente, si el paciente no es inmunocomprometido, no irá más. El problema es cuando esta enfermedad se queda ahí latente y después de algunos años hay una infección secundaria. Entonces hay un secundarismo. Y es ahí donde va a generar ciertos problemas, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, ver acá que la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, se va a diseminar de varias formas. Una de ellas, por ejemplo, es cuando el paciente se reinfecta por vía oral. El paciente tose, está en su fase activa, tose y el paciente ingiere el Mycobacterium. Entonces, ¿qué pasa? Ingiere el Mycobacterium y entonces este Mycobacterium puede infectar, por ejemplo, cualquier parte del tracto digestivo. Puede infectar el esófago, puede infectar el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Dentro de esto, del tracto digestivo, dentro de estas zonas, ¿cuál es la zona más infectada o la zona que suele infectarse más? Es a nivel del intestino grueso. Es donde más frecuentemente se observa la tuberculosis. Y su diagnóstico diferencial viene a ser las enfermedades inflamatorias intestinales. Por ejemplo, su diagnóstico diferencial puede ser una enfermedad de Crohn, por ejemplo. Otra forma de diseminación es por vía hematógena. Por vía hematógena, ¿qué pasa? La primera infección, como les decía, la primera infección está a nivel del pulmón, pero esta puede diseminarse a partir del pulmoncito, puede diseminarse por vía hematógena también. Entonces llega al corazón y del corazón puede ir al riñón, por ejemplo, que es una zona que se suele infectar mucho, se forman granulomas a nivel de la corteza renal, ¿ok? Y luego la otra vía es la vía linfática, ¿no? La vía linfática. Entonces tenemos esas 3 vías de infección. Miren, esta, por ejemplo, es una tuberculosis que ya no se suele ver. Sin embargo, no olviden que la tuberculosis en el Perú sigue siendo una endemia. Entonces es muy frecuente en zonas, por ejemplo, en conos que hay acá en Lima. Es muy frecuente ver pacientes con tuberculosis, ¿no? Los multidrogoresistentes, pacientes que se descuidan mucho y no siguen su tratamiento, el tratamiento primario que se da. Entonces, como hay un descuido, pues estos pacientes llegan a ser multidrogoresistentes en el tiempo. Entonces, cuando este Mycobacterium se disemina, se ha visto que también en algunos pacientes puede llegar a la parte ósea. Y miren
rectifica la columna vertebral, hay una rectificación y puede tomar un cuerpo de la vértebra y puede infectarla. Y esto forma un área a nivel de la piel por donde supura, porque es purulenta la lesión, ¿no? Como es gaseosa, tiene necrosis, pues esta empieza a supurar a través de la piel. A esto, por ejemplo, se le llama enfermedad de Pot. No es más que una diseminación secundaria de lo que es la tuberculosis. No olvidemos que también cuando ustedes tengan procesos, vean enfermedades infecciosas a nivel de cualquier parte del cuerpo, por ejemplo, ya sea digestivo, ya sea linfático, ya sea en la piel, ustedes como médicos peruanos, que todos somos acá, tenemos que siempre plantear un diagnóstico diferencial de tuberculosis. Entonces, la tuberculosis siempre está dentro de los patrones de enfermedades que están dentro de diagnósticos diferenciales, dentro de enfermedades infecciosas. Así que hay que considerarlo siempre en su diagnóstico diferencial. También para mencionarles que dentro de la patogenia, la tuberculosis está dentro de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 que ustedes ya lo vieron en sus clases de inmunología. Eh, lo que podemos ver acá es la macroscopía. Si bien es cierto, la macroscopía es muy inespecífica, dependiendo de la zona donde se encuentre. Pero en este caso, a nivel de tracto digestivo, pueda que no encuentren nada que no aplique la macroscopía, pero sí en algunos casos, como podemos ver acá, la mucosa del sistema digestivo puede verse alterada y en algunos casos puede formar estas áreas blanquecinas nodulares. ¿De acuerdo? Sí se puede ver sintomatología. Entonces, también a nivel peritoneal, por ejemplo, como vemos acá, a nivel de la serosa, perdón, del intestino grueso, podemos ver que hay unas áreas blanquecinas nodulares. Entonces sí puede haber macroscópicamente ciertos cambios como se puede ver acá, ¿no? Hay una alteración de la arquitectura normal de la mucosa y a nivel de la mucosa se pueden ver unas áreas blanquecinas nodulares que se puede confundir a veces con otro tipo de enfermedades polipoides, por ejemplo. ¿Qué vamos a ver microscópicamente o histológicamente? Lo que vamos a ver, lo primero, en este caso no hay una gran alteración de la arquitectura del epitelio, ¿de acuerdo? Está prácticamente conservado. Entonces, lo primero acá es reconocer en qué epitelio estamos, siempre les digo eso. Vamos a ver la histología clásica del estómago, ¿no? Con un epitelio cilíndrico simple, sus foviolas. Tenemos acá la submucosa con un poco de infiltrado inflamatorio. Entonces, lo primero, resaltar que se puede ver un poquito de infiltración. Hay un infiltrado linfocitario, ¿ya? Nos vamos a acercar un poquito más y miren lo que vemos a nivel de la submucosa. Vemos un área un poco nodular, y esta área corresponde a un granuloma, por eso se ve así, nodular. Y les dije, ¿cuál es el principal componente de un granuloma? Los histiocitos o los macrófagos. Entonces nos acercamos un poco a esta zona que se ve acá, un granuloma que se ve acá redondito, espero lo puedan ver. No sé si acá los puedo resaltar. Ay, no, no, no. Acá. Acá, ahí se ve un granuloma, ¿de acuerdo? Entonces, ya está. Entonces, nos vamos a hacer un acercamiento acá y vamos a ver esta imagen. Entonces, acá se ve esta forma granulomatosa. Ahora, ustedes me dirán, doctora, pero no se parece a lo que nosotros vimos en granulomas tuberculosos en clases pasadas. Es cierto, no se parece. Pero no olvidemos que un granuloma no necesariamente tiene que tener todos los componentes para ser un granuloma tuberculoso. Nuevamente les repito, el tip es que ustedes reconozcan a los histiocitos que están acá. Acá hay histiocitos. Acá hay uno, acá hay otro. También se les llama como a los histiocitos células epitelioides, porque parecen células epiteliales, pero no son. Todo lo que termina en oide es que se parece, pero no es. Entonces vemos estas células medias ahusadas, medias alargadas, ¿no? Acá. ¿Mm? Esa es una célula epitelioide. Esta es una célula epitelioide. Acá tenemos más.
Entonces, estas células, doctores, que se les llama histiocitos o células epitelioides, junto a las células gigantes, son los precursores de un granuloma. Entonces, gracias a esto es que existe un granuloma. ¿Por qué? Porque ellas son las que salen a fagocitar el Mycobacterium en este caso, ¿no? Son la primera reacción inflamatoria que hay dentro del tejido cuando hay un Mycobacterium tuberculosis. Entonces ahí están los histiocitos. Entonces, lo primero, histológicamente, formación de granulomas a nivel de la submucosa del estómago. Segundo, el componente principal. Hay una, dentro del granuloma podemos encontrar histiocitos o células epitelioides. Igual acá vemos una célula gigante. Acá hay una célula gigante. Les voy a resaltar. Esta es una célula gigante. Ahí está. Miren, aquí está. Es una célula gigante. ¿De qué tipo? Multinucleada. Miren, ahí están sus núcleos, por eso se llama multinucleado. Es una célula gigante multinucleada. Y es muy probable que dentro de esta célula gigante, con una tinción especial de Sil-Nielsen, se logre ver el Mycobacterium. Es muy frecuente eso. En el 82% va a salir positivo a Mycobacterium si es que fuera una tuberculosis. Acá también hay otra célula gigante. ¿Y qué es la célula gigante? La célula gigante no es más que la unión de histiocitos o células epitelioides. Acá hay otra célula gigante. ¿De acuerdo? Vamos a seguir avanzando. Entonces acá igual hay un montón de ¿qué? De histiocitos. Los voy a remarcar. Miren, acá hay un histiocito o también llamada célula epitelioide. Cuando estas se unen, ¿qué forman? Una célula gigante. Entonces ahí, estos son los histiocitos o también llamadas células epitelioides. ¿Ok? Listo, entonces acá se ve el granuloma que en su interior tiene esas células epitelioides, tiene células gigantes. Ay, y listo. Eso correspondería a tuberculosis o gastritis granulomatosa por tuberculosis. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda, doctores? ¿Todo claro? Ya, seguimos entonces. Si tienen alguna duda, solo abren su micro y opinan o quizás tienen alguna pregunta. De acuerdo. Entonces vamos a seguir con esofagitis herpética. Nosotros vimos hace algunas semanas, vimos una enfermedad por herpes. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál fue? Mm, ¿Están allí? Quizás Flavio, Gonzalo, ¿alguno se acuerda en qué enfermedad vimos herpes? Era una patología maligna asociada a inmunodeprimidos. Lo vimos en la clase de inmunología. ¿Recuerdan, Nicole? Sarcoma de Kaposi. Enfermedad de Kaposi, muy bien, doctora. La enfermedad de Kaposi. Entonces, lo que vamos a ver acá nuevamente vamos a repasar, ¿no? Tenemos, les decía, en esa clase hablamos de algunos herpes. Les hablaba que el tipo 1, recuerdan, era ese que estaba a nivel de los labios y se transmitía por la saliva o el sistema respiratorio. Recuerdan que es a lo que les decía que le llaman que le ha picado la araña, le ha mordido la araña, o también le llaman la enfermedad del virus herpes 1, ¿no? O sea, en realidad la causa del herpes labial es el herpes simple 1. Luego tenemos el herpes genital, que es causado por el herpes simple 2. Acá está la famosa varicela, ¿no? Que es probablemente a todos ustedes, o por lo menos al 90% ya le debe haber dado la varicela, que es causada por el virus de la varicela, el virus herpes 3. Y lo que hemos visto es el sarcoma de Kaposi, que es causado por el virus herpes 8. Entonces, solo para recordar eso, y acá tenemos, ay, perdón, listo. Entonces, acá tenemos a la esofagitis herpética. La esofagitis herpética está causada por el virus herpes tipo 1 y en algunos casos, doctores, también está causado por el virus herpes
2, pero dentro de ellos, ¿cuál es más frecuente? Es el virus herpes 1. Esa vendría a ser la etiopatogenia. Ahora, ¿en quiénes da este tipo de patología? Este tipo de herpes esofágica da en pacientes que son inmunodeprimidos. ¿En quiénes es más frecuente ver este tipo de patología? En pacientes con VIH. Entonces, miren acá, tenemos cuáles son los gérmenes causantes de esofagitis infecciosa. Y vemos que hay una gran mayoría hay una gran cantidad de agentes que van a causar una esofagitis, ¿no? Tenemos los hongos, clásico de pacientes inmunocomprometidos, sobre todo la cándida, en pacientes que están recibiendo quimioterapia, en pacientes adultos mayores, en pacientes desnutridos también es usual ver cándida. Y no solo a nivel esófago, sino también a nivel genital, por ejemplo, en mujeres. Luego tenemos los virus. Y miren quién encabeza el germen causante de esofagitis infecciosa, el herpes virus, seguido del citomegalovirus, la varicela zoster, etc. Bacterias también es usual ver estafilos, Mycobacterium, los estreptos y algunos parásitos también es usual ver a nivel del esófago. ¿Cuáles es los síntomas y la presentación clínica del herpes simple? Lo que vamos a ver es odinofagia, vale decir dolor para la deglutación, fiebre y el dolor retroesternal, ¿no? Esas son la clínica más frecuente de este tipo de patología. También puede ser un paciente que baje de peso, ¿no? ¿Por qué baja de peso? Por la odinofagia, no quiere comer, entonces puede haber también una baja de peso. Entonces, hay algo que quiero que se lleven de lo que es las enfermedades virales por el herpes. Cuando ustedes vean herpes, por lo menos el uno, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, tiene estas características clínicas. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se llama esta lesión a nivel epidérmico, por ejemplo? La que vemos acá. ¿Cómo se llama este tipo de lesión clínicamente en la piel? ¿Alguno de ustedes recuerda? Vesículas, vesículas, ¿ya? No olvidemos que los herpes, por lo menos el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, suelen causar vesículas. ¿Qué es lo que tenemos acá en la primera imagen de la izquierda? Son vesículas a nivel del labio, de la comisura labial, que corresponde al virus herpes 1. Acá tenemos otro tipo de vesículas, ¿no? Tenemos vesículas un poquito más grandes, que esto es característico ¿de qué? De la varicela, por ejemplo. En la varicela, cuando ustedes vean vesículas, tienen que sospechar siempre en su diagnóstico diferencial de algo herpético. Ya no se olviden eso. A veces a ustedes en algún momento algún familiar, algún conocido les puede decir, mira, me ha aparecido esto en la piel, ¿no? Y si ustedes ven vesículas, no olviden que en su diagnóstico diferencial siempre tiene que haber un diagnóstico de qué, de herpes. Acá también, miren, este es un paciente que tiene una gran cantidad de formaciones vesiculares a nivel dorsal derecho. Y miren cómo se ve, ¿no? Se ha formado una placa gigante que en su interior tiene múltiples vesículas. ¿Esto de qué es característico? De la varicela zóster. La varicela zóster suele hacer esto. ¿Y la varicela zóster qué es? Es una reinfección de la varicela por el virus herpes 3. Es una reinfección. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Por qué ustedes creen que una vez que les empieza a salir esto a nivel de la comisura labial, siempre les vuelve a salir? Porque este virus, este ADN, este virus tipo ADN, tiene la característica de dar cronicidad, porque se queda, infecta de por vida el nervio, hay un nervio contiguo que ha atacado. Entonces, infecta de por vida el nervio. Y esa es la característica del virus herpes, que infecta, ya queda infectado para siempre el nervio. Y es por eso que puede hacer reinfección a nivel, por ejemplo, acá de la piel, produciendo el herpes, el herpes zóster. Entonces, lo que les quiero decir, por ejemplo, es que esta lesión esofágica que se produce es una reinfección de lo que probablemente en un inicio solo fue un virus herpes simple tipo 1.
O sea, su primo infección fue la lesión a nivel de la comisura labial. Y luego hacen estas lesiones, pero no todos, evidentemente. En este caso, los que suelen hacer esta lesión son pacientes inmunocomprometidos. Entonces, ¿qué vamos a ver macroscópicamente? Podemos ver algunas vesículas también, vesículas, pero característicamente que presenta úlceras. Presenta úlceras que son de bordes irregulares. En algunos casos, estos pacientes también pueden tener sangrados. ¿Y por qué? Porque estas úlceras se desprenden, entonces la mucosa empieza a sangrar. Y miren lo que vemos acá. Acá quiero que tengan un concepto claro. Cuando ustedes ven estos cambios citopáticos, miren cómo se ve, ¿no? Es una célula multinucleada. Quiero que comprendan que estas células no son los virus, no es el virus lo que ustedes están viendo acá. Por favor, eso ténganlo claro. Lo que ustedes están viendo acá, estas células que les estoy remarcando, no es el virus, doctores. Lo que estamos viendo es el tejido escamoso, el epitelio escamoso, las células escamosas, con cambios dentro de su arquitectura del núcleo. ¿Y por qué se alteran estos núcleos? Porque están infectados viralmente. Pero esto que estamos viendo acá no es que sea el virus, sino que hay cambios citopáticos dentro de los queratinocitos. Eso es lo que ha pasado. Entonces, miren, las inclusiones intranucleares, que es así, o cambios citopáticos, se suele producir por varios agentes infecciosos, casi siempre son virales. Entonces, esta es una célula normal, tenemos el citoplasma, tenemos el núcleo y algunas veces se producen ciertos cambios a nivel del núcleo, como lo estamos viendo acá. ¿Y por qué? Puede ser por este caso, por ejemplo, por un citomegalovirus, puede ser por herpes simple, también lo hemos visto en los coilocitos. Recuerdan que habían cambios a nivel de los núcleos dentro de los coilocitos y eso es lo que sucede igualmente acá. Acá también es importante que recordemos que se habla de dos términos, que creo que no está en su guía, pero lo pueden tener en cuenta. Hay dos tipos de cambios citopáticos de los queratinocitos. Hay el Cowdry tipo A y el Cowdry tipo B. ¿Cuál es la diferencia? Que el Cowdry tipo A tiene un citoplasma eosinófilo o acidófilo. En cambio, el Cowdry tipo B es un cambio citopático, pero de color basófilo. ¿Ven? Se ve más azulito, es basófilo y esto es eosinófilo. ¿Y por qué es importante? Porque esto nos ayuda a reconocer que nos encontramos dentro de una enfermedad viral por virus herpes. ¿Qué vamos a ver en las láminas? Lo que vamos a ver en las láminas, miren, acá tenemos un poquito todavía de epitelio escamoso, que es un plano poliestratificado no queratinizado, que está ulcerado. Entonces, si se dan cuenta, ya en una parte donde hay más infestación, ya hay pérdida total de la arquitectura del epitelio escamoso. ¿Se dan cuenta que ya no hay epitelio en este lado? Está totalmente ulcerado. ¿Y qué es una úlcera? Lo que vemos acá, ¿no? Hay un montón de células muertas, hay queratinocitos muertos, hay múltiples células muertas, ya sean células epiteliales muertas, neutrófilos muertos, linfocitos muertos. Entonces, hay un tejido ulcerado, pero ¿qué es lo que llama la atención acá? Estas células grandes. Estas células grandes son las que nos da el diagnóstico. Entonces, ¿qué son esas células grandes? Son queratinocitos con cambios citopáticos nucleares por el herpes virus. Es eso lo que ustedes tienen que saber. Nuevamente, son queratinocitos con cambios citopáticos nucleares que causa el herpes virus en este caso. ¿Cuál es la característica de estas células? La característica de estas células es primero que son células grandes, son queratinocitos grandes deformados, que en su interior tienen múltiples núcleos. Eso se le llama polinúcleo polilobulado o multinucleado. Tienen cariomegalia. ¿Qué significa cario? Significa núcleo. Cariomegalia. ¿Qué quiere decir? Que el núcleo está más grande de lo normal. Nuevamente acá, ¿no? Miren, este sería Cowdry A o Cowdry B. Si es eosinófilo, es de tipo A, ¿no? Que es eosinófilo. Se ve más eosinófilo. Este es un Cowdry A y estos que se ven más azules son Cowdry B. Ujú.
¿de acuerdo? Entonces ahí se ven esos cambios de los queratinocitos, cambios citopáticos nucleares. Acá también se ve bonito. Cambios citopáticos nucleares por herpes virus. Acá también, cambios citopáticos nucleares. ¿Esto es el virus? No es el virus, es el cambio que se da a partir de una infección por este virus del herpes simple. Nada más. Acá tenemos más, ¿no? ¿Este qué Cowdrey sería? Que Ah, tiene, es bien eosinófilo, ¿no? Ujú, de tipo A. Y este de acá, de tipo B. ¿Qué vemos en su interior? ¿Cómo lo describimos? Es un queratinocito que está multilobulado, su núcleo está multilobulado, que quiere decir que tiene varios lóbulos, o está multinucleado, también se puede decir de esa forma. ¿Qué más podemos ver? Que tiene cariomegalia, cariomegalia. Ujú. Acá también se ve más de lo mismo. Acá hay otro queratinocito con cambios citopáticos. ¿Asociado a qué? A inflamación, a denso infiltrado inflamatorio. Hay una gran infección, por eso se ulcera. Son lesiones ulceradas. El herpes produce ese tipo de lesiones ulceradas, ¿no? Hay una ulceración. Ujú. ¿Hasta ahí alguna pregunta, doctores? Listo, continuamos. Vamos con... No, doctora, ¿Sí, Carlos? no hay ni una duda hasta el momento. Ah, ya. Ok. Ya, entonces vamos a seguir. Ah, ya, ¿pueden volver a entrar con el mismo link? No estoy segura si necesito crear otro link. Lo que pasa es que yo no tengo acceso, no sé por qué me han quitado el acceso al Zoom académico de la Ricardo Palma. Ya, voy a crear otra sesión dentro de un ratito, ¿ya? Y les voy a enviar, a Ari le voy a enviar el link para que puedan ingresar. Vamos a avanzar un poquito con esto en los minutos que nos quedan. Ahora tenemos a esta enfermedad parasitaria. Vamos a ver el oxiuro y el estrongiloide, ¿ya? Entonces, ustedes han visto ya esto en parásito probablemente, la enfermedad por estrongiloide. Entonces, ¿cuál es la causa de la estrongiloidiasis gástrica? El estrongiloides. El estrongiloides. Esto tiene dos formas, dos ciclos. Una que es su ciclo, este parásito tiene un ciclo de vida libre y tiene un ciclo de vida parasitaria como tal que se da dentro del intestino del huésped. Entonces, en la que es de vida libre, que empieza acá, ¿no? Tenemos acá a esta larva que crece en los suelos, ¿no? Aquí está la hembra y aquí está el macho. El macho es más grande que la hembra. Estos forman unos huevos, producen unos huevos que forman estas larvas, estas famosas larvas rhabdidiformes. Entonces vemos acá como esta larva filariforme, que después crece y forma la larva filariforme, se encuentra dentro de dónde? De los suelos. Entonces la forma de que se infeste el ser humano es por esa vía, por vía dérmica, porque estos pacientes o estas personas que se infectan suelen ser personas que trabajan a veces en las chacras o trabajan en el suelo, haciendo trabajo dentro del fango, de la tierra y tienen contacto directo con la piel de sus pies, con el suelo. Entonces las larvas ingresan por vía dérmica, ingresan. Entonces esta larva filariforme ingresa por vía dérmica y va a migrar, va a migrar, va a migrar y por vía hemática va a ingresar a lo que es la mucosa del intestino. Entonces se ubica en la mucosa del intestino y esta larva ya adulta, en su estado adulto, este parásito en su estado adulto, va a generar nuevamente los huevos que van a ser liberados por las heces y nuevamente sigue el ciclo. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa con este estrongiloide. No olvidemos que este parásito es un parásito que está dentro de los parásitos de tipo nematodo y se ve en quienes esto también es una infección parasitaria que se ve en pacientes que son inmunodeprimidos. ¿Cómo vamos a ver en este caso el estómago, la mucosa gástrica del estómago? Vamos a ver que es una mucosa totalmente
eritematosa, rojiza, edematosa, inclusive con lesiones ulceradas múltiples. Entonces, el gastroenterólogo lo que sospecha de inicio, porque estos pacientes casi siempre llegan con una historia clínica de que es un paciente que tiene síntomas de náuseas, que le quema el estómago, tiene cierta dispepsia. Ya cuando son casos bien avanzados, que el paciente está sumamente infestado, puede ser que incluso haga hemorragias digestivas. También puede ser usual que estos pacientes hagan eso, pero casi siempre lo mandan por una gastritis eritematosa, pensando que es una gastritis. Pero si a esto se añade que el paciente es inmunocomprometido, tenemos que pensar en qué? En una estrongiloides, en una enfermedad por estrongiloides gástrica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Acá tenemos, miren, un epitelio gástrico, ¿no? Tenemos el estómago con su submucosa, su epitelio, su submucosa. ¿Dónde se suelen ubicar estas larvas? Porque acá vemos la larva con su cutícula inclusive. Estas larvas se pueden ubicar casi siempre a nivel de ¿qué? De las glándulas. Les gusta estar a nivel intraglandular. Y son como larvas, no son como larvas, son larvas en realidad. Son larvas, se ve la presencia del parásito, que son intraglandulares. Les gusta estar a nivel de la glándula, son intraglandulares y son un poco alargadas, ¿no? Entonces les gusta estar a nivel intraglandular. Vemos que hay áreas del epitelio del estómago que puede ulcerarse, puede erosionarse, se puede acompañar de un infiltrado inflamatorio dependiendo de la reacción del huésped en este caso, y puede haber infiltrado inflamatorio mixto. Yo les comenté en algún momento que la eosinofilia como tal, la eosinofilia que estaba asociado a parásitos. Entonces, consideremos siempre que vemos eosinófilos dentro del sistema digestivo en una gran cantidad, sospechamos de que puede haber una parasitosis de por medio. Entonces, vemos a nivel intraglandular los parásitos. ¿Qué más se puede identificar? Se puede identificar, acá tenemos la glándula, se puede identificar la cutícula de esta larva, del parásito. Acá también se puede ubicar su cutícula. Se puede, dependiendo del corte, también se identifica un poco sus estructuras internas del parásito. Acá también intraglandular. ¿De qué se acompaña? Puede haber erosión, ulceración del epitelio gástrico, puede haber inflamación mixta con algunos eosinófilos. Acá también vemos nuevamente a nivel intraglandular, ubicamos la larva o el parásito con su cutícula externa. Y acá se ve más de cerca, ¿no? El parásito, la larva y su cutícula. Ahora, si son más detallistas, se puede ver un poco de sus órganos internos también de la larva. A nivel intraglandular, eso es importante que ustedes reconozcan. Este estrongiloides se ubica a nivel intraglandular. Y acá tenemos más, ¿no? Nuevamente, parásito a nivel intraglandular, acá también a nivel intraglandular. Está infestado el paciente. Acá también. Y ahí está. Listo, doctores. Entonces, voy a cerrar esta sesión y a Ari le voy a enviar, por favor, una nueva sesión para hacer los tres últimos PPT de la clase. ¿Ya, doctores? Gracias. Ahorita les mando el link. Gracias, doctores.